Hoy tengamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado El sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Existe una profecía en el Antiguo Testamento que nos enseña que no podemos ser salvos hasta que aparezca el sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim. En el Antiguo Testamento hubo una nación que estuvo estrechamente relacionada con la historia de Israel. Fue Babilonia. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron esclavizados mucho tiempo. Sin embargo, finalmente fueron liberados del cautiverio de Babilonia y regresaron a su país de origen. Podemos encontrar muchas escenas al respecto en la Biblia. A través de la historia del Antiguo Testamento, donde los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y luego liberados, podemos encontrar nuestra historia. El pueblo celestial fue llevado cautivo a la Babilonia espiritual, oprimido y confinado allí, sin conocer al verdadero Dios. Sin embargo, al final serán liberados. Después de ser liberados del cautiverio de Babilonia, los israelitas enfrentaron una situación muy grave. Entre los cautivos de Babilonia, tenían que distinguir quiénes eran los verdaderos israelitas. No fue un proceso fácil distinguir quiénes eran el verdadero pueblo de Dios. Fue porque había quienes no podían rastrear su genealogía después de un cautiverio tan largo en Babilonia. Mientras vivían entre los babilonios, algunos varones israelitas se casaron con mujeres babilonias y algunas mujeres israelitas se casaron con varones de Babilonia. Sus hijos también se casaron con babilonios. Después de mucho tiempo, el asunto de la genealogía se volvió muy confuso. En algunos casos, no estaban seguros de si alguien debía ser considerado israelita o babilonio. No había ningún criterio para juzgar si eran el pueblo de Dios. En esa situación, la manera de determinar su genealogía era esperar la aparición del verdadero juez, el sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Hasta que apareciera y juzgara el sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim, no podían ser aceptados como israelitas. Asimismo, en esta época, aunque hemos sido liberados de la Babilonia espiritual, ¿quién debe aparecer para reconocernos como pueblo de Dios? Sin la aparición del sacerdote para consultar con Urim y Tumim, nunca podremos tener los estándares o bases que puedan probar que somos el pueblo de Dios. El sacerdote para consultar con Urim y Tumim debe aparecer para juzgar y separar a los que son el pueblo de Dios de los que no lo son. Veamos esta profecía en Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías. Podemos ver que la genealogía continúa. Vayamos al versículo 59. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Addan e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel.
Ya que había transcurrido mucho tiempo, existían personas cuya genealogía no estaba clara. En la época de Ciro, rey de Persia, se emitió el decreto para liberar a los israelitas para que pudieran regresar a su país de origen. Sin embargo, había personas cuya genealogía no estaba clara. Leamos una vez más el versículo 59. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Addán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Versículo 60. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado. No pudieron hallar sus nombres por mucho que buscaron su registro de genealogías. De la misma manera, nuestros nombres deben encontrarse en el libro de la vida. ¿Qué sucede si el pueblo de Dios no encuentra su nombre escrito en el libro de la vida? Estas personas nunca podrán ser reconocidas como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Versículo 62. Estos buscaron su registro de genealogías en la genealogía de Israel, y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Su derecho a comer de las cosas más santas, es decir, su derecho a cumplir con su deber sacerdotal, se suspendió hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Fue porque su genealogía no estaba definida. Dado que no podían hallar su registro de genealogías, no estaba claro si eran realmente israelitas. Como era confuso, el gobernador les dijo: no coman de las cosas más santas, hasta que haya sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esto sucedió en el proceso del retorno de los israelitas a su país de origen, después de ser liberados del cautiverio en Babilonia. ¿Acaso no estamos en proceso de regresar al eterno reino de los cielos? Entonces, ¿qué indican el Urim y el Tumim? Vayamos a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Eran dos piedras preciosas en el pectoral de las vestiduras del sacerdote. Estas dos piedras se llamaban Urim y Tumim. ¿Qué significan Urim y Tumim? Si vemos la nota al pie de página de otra versión, ¿qué significa Urim? Significa luz, y Tumim, perfección. Urim y Tumim significan luz perfecta. En otras palabras, significan verdad perfecta, porque la luz indica la verdad. En el libro de Primera de Juan está escrito: Dios es luz. Entonces, necesitamos saber quién es este sacerdote para consultar con Urim y Tumim, la verdad perfecta. En los tiempos del Antiguo Testamento, había una ceremonia para colocar ambas piedras, el Urim y el Tumim, en el pectoral del sacerdote. Entonces, ¿quién es el sacerdote que vino a esta tierra con la verdad perfecta, la luz perfecta? Una vez que sepamos la verdad perfecta, podremos reconocer quién vino como sacerdote con el Urim y el Tumim. Entonces, ¿cuál es la verdad perfecta? ¿Qué explica la Biblia al respecto? Pasemos a Hebreos capítulo 7, versículo 11. En Hebreos capítulo 7, versículo 11 está escrito: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si pues la perfección fuera, ¿no significa que no era perfecto?
¿Qué pacto es el sacerdocio levítico? El antiguo pacto, la antigua ley, no era perfecto, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Significa que Dios estableció el orden de Melquisedec, que es la verdad perfecta, porque el orden de Aarón no era perfecto. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cómo cambia el sacerdocio? El sacerdocio de Aarón, es decir, el sacerdocio levítico, cambió al sacerdocio de Melquisedec. Además está escrito, necesario es que haya también cambio de ley. Por lo tanto, Hebreos capítulo 7 testifica que la ley del antiguo pacto cambiará a la ley del nuevo pacto, es decir, la ley de Cristo. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Acaso el mandamiento anterior no es el mandamiento del antiguo pacto? Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús, que se hizo sacerdote con juramento, es el sumo sacerdote para siempre. ¿Según qué orden vino Jesús como sacerdote? Es sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene, ¿qué sacerdocio? Un sacerdocio inmutable. Significa que este sacerdocio no cambiará. Su sacerdocio no cambia, sino que permanece para siempre. ¿Cuál es la razón por la que permanece para siempre? Es porque el sacerdocio es perfecto. Podemos confirmar que el orden de Melquisedec es la verdad perfecta de nuestro Dios eterno. Por lo tanto, debemos esperar a aquel que aparezca con el Urim y el Tumim. Esto significa aparecer con el sacerdocio perfecto, ¿no es así? El sacerdote que aparezca con el Urim y el Tumim debe ser Cristo en su segunda venida. En esta época, si no recibimos a Cristo que viene a esta tierra, según el orden de Melquisedec, la luz perfecta e inmutable de la verdad, que es el Urim y el Tumim, tendremos que renunciar a ir al reino de los cielos. Sin embargo, está escrito, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo pudimos convertirnos en linaje escogido y real sacerdocio? Fue porque hemos conocido al sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim. La Biblia ya había profetizado que si Él no hubiera venido, no podríamos haber asegurado, iré al cielo, seré salvo. Veamos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. En esta época,
¿Quiénes éramos antes de la aparición del sacerdote? Éramos como la familia de Barzilai. Leamos el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí podemos ver que, aunque antes no éramos pueblo de Dios, ahora lo somos. Aunque antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora la alcanzamos. ¿A través de quién? A través de Cristo, el sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿No significa esto que quienes no reciban a Cristo, que vino con el nombre de Jesús en su primera venida y con el nombre nuevo en su segunda venida, nunca podrán tener el privilegio de venir a la luz perfecta de Dios? Aquí, Dios nos describe como sacerdotes como la familia de Barzilai, que no les permitieron comer de las cosas más santas. Entonces, ¿cuáles son las cosas más santas? Al estudiar el santuario del Antiguo Testamento, todos los artículos que se encontraban en el lugar santo y el lugar santísimo eran considerados como los más sagrados. Todas las comidas del santuario eran las más santas. Entonces, las cosas más santas que no podían comer deben de referirse a la comida que salía del santuario. Entonces, si el sumo sacerdote para consultar con Urim y Tumim aparece en esta época y nos permite comer las cosas más santas, ¿a través de qué evidencia hemos recibido ese permiso? ¿Cuál es la comida más santa? Averigüémoslo en Juan capítulo 2. Pasemos a Juan capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. La comida más santa debe provenir del templo. El templo al que Jesús se refería era su cuerpo. ¿Qué es lo que Jesús nos da a comer y beber? Jesús explicó reiteradamente que debíamos comer su carne y beber su sangre. Confirmémoslo en Juan capítulo 6. Todas las ofrendas que vienen del santuario del Antiguo Testamento, como las ofrendas por el pecado o las ofrendas de paz, se denominan las cosas más santas. El santuario aquí es lo mismo que el templo. Jesús llamó templo a su cuerpo. Veamos qué sale del cuerpo de Jesús que podemos comer y beber. Leamos Juan capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, ¿qué? Vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ¿qué? Vida eterna. Hoy podemos comer y beber el alimento más santo de vida, la carne y la sangre de Jesús. ¿Qué significa esto? Ya que se nos permite comer la comida más santa,
no significa que el sacerdote para consultar con Urim y Tumim nos reconoce como pueblo de Dios. Leamos una vez más el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En otras palabras, mi carne y mi sangre son verdaderamente el alimento más santo. Es porque vienen de Jesús, que es el templo. La comida, las ofrendas de paz y todas las ofrendas que salen del templo son las más santas. Dios ha venido a esta tierra y nos ha concedido el derecho de comer las cosas más santas. Jesús vino a esta tierra con la luz de la verdad del nuevo pacto y dio a la humanidad el pan y el vino de la Pascua, que sale de su cuerpo, el templo, y dijo: esto es mi carne y esto es mi sangre. Coman y beban, y tendrán vida eterna. A través de este pacto, prometió la vida eterna. Leamos nuevamente el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ya estaba profetizado cómo Dios nos concedería la vida eterna. Jesús nos dijo que comiéramos y bebiéramos lo que sale del templo. Estas son las cosas más santas que solo se dan a los sacerdotes. Entonces, ¿en qué ceremonia ha sellado Dios la carne y la sangre de Cristo, el alimento más sagrado? Pasemos a Mateo capítulo 26 y confirmemos que está sellado en la Pascua. Veamos el versículo 17. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26 para ver cómo Jesús comió la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, la copa contenía el vino de la Pascua, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué se les da hoy a los que comen las cosas más santas? La vida eterna. Ser liberado del cautiverio espiritual de Babilonia no significa ir al cielo incondicionalmente. La vida eterna y el reino de los cielos están garantizados para los que comen las cosas más santas, el pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto, de acuerdo con la enseñanza de Cristo, que ha venido a esta tierra según el orden de Melquisedec, con la verdad perfecta, el Urim y el Tumim. Cristo debe venir a esta tierra con el Urim y el Tumim, la ley perfecta de la verdad del nuevo pacto, y abrir el camino para que toda la humanidad coma la carne y la sangre de Dios, las cosas espiritualmente más santas, es decir, el pan y el vino de la Pascua. Cuando Cristo venga, nos dará el claro veredicto de que podemos entrar en el cielo. Hermanos, ¿quién es Él? ¿Quién nos ha dado la autoridad para comer las cosas más santas? ¿No fue Cristo Ansanjón quien nos las concedió?
La salvación es importante para nosotros. Voy a la iglesia porque el sermón del pastor es extraordinario. Me gustan sus sermones. Esta no es de ninguna manera la fe correcta que debemos tener. Debemos ir a la iglesia por nuestro amor a Dios. ¿No es verdad? El Padre Cristo Ansanjón es el sumo sacerdote eterno, que nos ha permitido comer las cosas más santas con el Urim y el Tumim. Todos los cultos que se llevan a cabo donde quiera que estén el Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén suben al cielo como el humo del incienso. Tengamos nuestros ojos puestos en la salvación y demos gracias y gloria eternas al Padre y a la Madre Celestiales por darnos esta gracia y bendición. Todavía hay almas pobres que deambulan buscando a Dios. Presentemos a los que nos rodean la verdad, el Padre y la Madre. Mientras todavía tengamos oportunidad, prediquemos el Evangelio con diligencia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.